Tomen asiento, por favor. Que Dios les bendiga. La verdad es que estoy muy feliz de poder estar aquí con mis hermanos argentinos. No sé si habrán peruanos, bolivianos, también hay mexicanos. Tengo por ahí una hermana mexicana, norteamericana, chileno, de todo. Estoy feliz realmente de poder estar acá. Sé que esto que estamos viviendo aquí es obra del Espíritu Santo. Esto no puede ser de nosotros, porque nadie inventó esto y nosotros nunca nos imaginamos que iban a pasar estas cosas. Yo me acuerdo que solamente Dios me dio la oportunidad de conocer a Leo, y ahí el Señor ha ido haciendo todo lo que está haciendo, y creo que Dios va a hacer algo tremendamente grande en este país, y sé que Dios está haciendo cosas grandes en Chile, que es mi país, que amo también, y sé que Dios va a hacer algo en Latinoamérica muy gigante, muy grande. Y eso no es obra de nosotros, para nada, de ningún hombre. Esto solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Y la verdad es que mientras he estado todos estos días acá, yo lo único que he sentido en mi corazón es que el Espíritu Santo quiere hacerse real en nosotros y quiere trabajar con nosotros. Pero nosotros tenemos que volver a ser dependientes del Espíritu Santo. Y la palabra ha sido genial. Le doy gracias a Dios por mis hermanos que han estado aquí. Mi hermano, que hablamos un poquito y fue tremendo. Y así con todos. Yo feliz. Me recuerda esta situación que estoy viviendo al libro de Hechos. Cuando comienza la iglesia a crecer, y veo cómo los hermanos se juntaban, tenían tiempos de adoración, tenían tiempos para cantar a Dios, para estar en su palabra y en la oración, pero además tenían tiempo para comerse un asadito después de este tremendo tiempo que vamos a tener. Así que todo bíblico, así que no hay nada, estamos en la línea, eso es importante. Y me venía eso a la memoria. Para mí, Pablo es un tremendo líder, es un gran hombre. Yo admiro la vida de Pablo. Y tal vez por lo que nos pasa naturalmente, porque nos relacionamos con él, porque él es un hombre común. Y cuando hablamos de Jesús, que es nuestro líder por excelencia, nosotros siempre decimos, pero es que él es Jesús y él puede hacer todas esas cosas. Pero Pablo es como que nos manda un cable a tierra, ¿verdad? Y nos deja ahí. Y yo me puedo relacionar con él y me encanta la visión de este hombre que Dios usó tremendamente. Es un hombre tan completo que él tiene una visión para todo lo que existe. Él ama la iglesia, él está pensando en misiones, está pensando en el desarrollo de los líderes, está pensando en que hay que hacer iglesias, hay que establecer iglesias. Y eso es gigante para nosotros porque nosotros tenemos que aprender liderazgo. Tenemos que aprender a ser líderes espirituales y eso significa que tenemos un gran modelo aquí para poder crecer. Cuando hay unidad, la unidad es el trabajo que hace el Espíritu Santo de poder unirnos en la mente, de tener solamente un propósito y no hay divisiones en eso. Y me encanta eso, porque nosotros no conversamos mucho con Leo, ¿verdad? Estamos muy ocupados, él y yo. Pero cuando hacemos esto parece que ya hubiéramos estado en todas las redacciones, ¿verdad, Leo? Y así con todos los hermanos. Yo conversé con mi hermano ahí, parece que estábamos toda la vida también, como dice él. Y eso es la unidad del Espíritu, no puede ser otra cosa, hermano. Y tenemos que reconocer eso y aprender a escuchar la voz de Dios por medio del Espíritu, su palabra, las palabras de Dios. Esta palabra es el Espíritu. Y por eso debemos tener nuestros sentidos ejercitados para poder saber cuál es la perfecta voluntad de Dios y no la permisiva. Y Dios quiere hacer una gran obra con nosotros. Este hombre que es convertido, no convencido, un hombre, Pablo, convertido, iluminado por el Espíritu Santo, veía a la iglesia como un cuerpo, veía este cuerpo que tenía muchos miembros, pero él ve este cuerpo danzando como una bailarina en una forma coordinada, en una forma con movimientos completamente hermosos y coordinados. Esta carta, igual que la que
que la carta que está dirigida a Timoteo, esta carta escrita tiene el amor y el cuidado de un padre. Me encanta cuando él dice, tú, Tito, hijo legítimo. Tú, Timoteo, hijo mío en la fe. Tiene la posición o la pasión de un evangelista. Él ama las personas o las almas perdidas. Y también Pablo tiene la visión de un líder que no tiene frontera, él no tiene frontera. Y se trata de expandir más allá de sus límites. ¿Para qué? Para proclamar el Evangelio. Pablo escribió en Efesios, capítulo 4, versículo 11-12, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Él la tiene clara, él sabe lo que tiene que hacer. Pablo sabe que el trabajo que tiene Tito en la isla de Creta es enorme y con esta carta, ¿qué es lo que pretende él? Animar, fortalecer a Tito. Vemos que al parecer las cosas no están saliendo bien porque esta es una carta de ánimo para Tito. Recuerden que no habían cartas hasta cuando él fue la primera vez a esa isla. No había carta y él tiene que hacer una carta. De esto quiero que te lleves leyendo todos los días esta recomendación. Y allí está tratando de animar a Tito. ¿Para qué? Para que permanezca en las Escrituras y que su confianza, toda su confianza sea absolutamente en las Escrituras. Eso es. ¿Cuáles son las credenciales de Pablo? ¿Cómo se presenta? Hemos hablado, como dijo, vamos a repetir algunas cosas, mi hermano, pero es bueno repetirlas. Las credenciales de él es un esclavo, pero un esclavo que sometió su vida en forma voluntaria y le sirve a Dios, pero no piensen que es un esclavo cualquiera. Este es un esclavo que está en las galeras tenían 3 pisos y este está abajo. Él está recibiendo todos los de sus compañeros arriba, es el último. Así él se ve. Y me encantan algunas palabras que hace este gran hombre, preparado, estudioso, capacitado, cuando dice, porque todo lo considerado como basura para ganar a Cristo. Entendiendo que Cristo es la cabeza de la iglesia y Él nos ha dado su palabra y la guía del Espíritu Santo, ¿para qué? Para que nosotros actuemos obedientemente. A veces el Espíritu Santo nos habla y nosotros decimos, no, espérame, un rato más, tal vez otro día cuando esté de ánimo. Pero un siervo de Dios, un hijo de Dios, no puede actuar por ánimo, tiene que actuar por obediencia. No puede ser emocional, debe ser espiritual y debe obedecer a su Dios voluntariamente y su voluntad no existe. No existe. O es Dios y nadie más. Entonces, en esta carta, Pablo está enseñando a Tito que debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza, con sana doctrina. Hemos estado hablando de la sana enseñanza, la doctrina. Nosotros debemos ser hombres que enseñamos doctrina, porque la doctrina son los pilares que sustentan nuestra vida espiritual como creyentes, como cristianos. Y la doctrina debe ser expuesta, enseñada. Eso es lo que lo hace sólido a un hombre de Dios. La doctrina. Entonces, para mí, esta carta tiene mucho sentido. Pablo sabe que es urgente enseñar doctrina. Pablo sabe que es urgente establecer ancianos, líderes que estén conformados según los principios bíblicos del ministerio. No mi idea del ministerio, no la interpretación personal de los principios bíblicos del ministerio, porque vamos a errar. A mí no se me ocurrió, ni yo inventé los principios del ministerio.
Y si alguien tiene problemas con los principios del ministerio, tiene que pelear con Dios. No pelee conmigo. Y no peleemos entre nosotros. Vamos a obedecer a Dios y vamos a obedecer la palabra de Dios. Eso es todo. Sencillo, simple. No, es que a mí me parece, es que no me parece, es que sí, es que no. Yo no puedo entender que un siervo de Dios, por medio del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, pueda hablar mal de un consiervo. No creo que el Espíritu Santo le pueda prestar apoyo a ese movimiento, ¿verdad? No es un fruto. Por lo tanto, la palabra de Dios está ahí para guiarnos, fortalecernos y sostenernos. En estas conferencias ha sido para mí una preciosa oportunidad de estudiar, recordar los principios básicos. Y ¿saben qué? Nosotros debemos venir siempre aquí. Usted no puede hacer otra inversión más que estar pensando en la próxima oportunidad en nuestro próximo congreso. Porque este es el tiempo mejor invertido. Usted debiera buscar todos los medios para llegar aquí. Porque debemos invertir en nuestra vida espiritual. Tenemos que hacerlo. Porque si no vamos a quedarnos ahí, sin conseguir lo que Dios quiere conseguir con cada uno de ustedes. Dios tiene planes para ti, para los jóvenes, para las jovencitas, para los ancianos, para los más viejos, de todas las edades. Dios tiene planes, Dios no pierde el tiempo con nosotros. Él no hace eso. Él ve en cada paso, en cada oportunidad, ve una oportunidad. Tú eres una oportunidad para Él y Él te va a usar. Si estás dispuesto a no ser un creyente, porque los demonios también creen. Si estás dispuesto a ser un discípulo, y el discípulo no tiene opinión aquí, tiene que obedecer. Esa es la diferencia. Y nosotros queremos ser discípulos y no creyentes. Filipenses 3:1 dice, Pablo se enfoca en lo básico. Miren, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas. Nuestros hermanos han estado repitiendo todo esto. Lo triste sería que nosotros nos fuéramos de aquí, me entró por aquí, me salió por acá y sería. Fue un lindo paseo. Es lindo Argentina, ¿verdad? Nosotros no queremos eso. Pablo es un siervo que no tiene reservas personales de ningún tipo frente a la autoridad absoluta de la palabra. Por eso él es tan como es firme. Porque cualquier pensamiento personal, conclusión propia, nunca va a pasar sobre la autoridad de la palabra de Dios. Y este es un ministerio bíblico. Nosotros nos jactamos de ser un ministerio bíblico, que la Biblia es todo para nosotros, pero que sea todo y que ese todo sea reflejado, como decía nuestro hermano, en la vida personal, donde nosotros podemos impactar nuestra sociedad, donde la gente puede decir, ellos son distintos, algo hay ahí que nosotros queremos tener. Pero no lo podemos lograr si el Espíritu Santo no está tomando control de nosotros. Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Ya hablamos la palabra de Dios. Es todo. No tenemos más. Estas no son las ideas nuestras. Esto tiene que ser la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3:16, toda la escritura, toda, no alguna, no la que a mí me conviene. ¿Se han fijado que estamos en estos tiempos modernos donde yo digo, a ver, yo voy a ser cristiano y me gustaría para hoy día vivir de acuerdo a este principio? Y yo lo elijo como que voy al supermercado, esto me gusta, esto no me gusta, nada. O toda la palabra, porque dice que toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Recuerden esto, ¿para qué? Para toda buena obra. Este libro que estamos leyendo nosotros, que es Tito, habla de obras, pero no obras que yo tenga que hacer físicamente, es el resultado de una vida espiritual y esas obras son el fruto natural de un árbol que está bien plantado, que está ahí, en la orilla, en las aguas, bien plantado y que da fruto al 100 por 1.
como Dios quiera usar. Pablo ama a la iglesia de Cristo. Pablo cree que la iglesia debe funcionar ordenada. Él no pretende ser juez de la iglesia. Él sabe que no es responsable de eso. Pero sí él es responsable de lo que Dios le ha delegado a él. Él no se desentiende. Él no se desconecta. Él tiene cuidado y quiere preservar lo que Dios le ha delegado en sus manos. Usted tiene un corazón amoroso increíble. Ama la obra de Dios. El apóstol Pablo jamás presenta a la iglesia como que fuera incorruptible. Eso es como cuando nosotros decimos, oh, no puedo creer que la iglesia sea así. A mí me ha costado creer, de verdad. Tengo que reconocerlo. Me ha costado creer que la iglesia tenga tal mal testimonio. Yo vengo de un mundo, a los 19 años yo me convertí al Señor. Fue lo mejor, lo máximo, lo mejor que me había pasado. Pero yo a los 19 años yo no quería saber nada del mundo. Y llegué a esta conclusión, yo dije, tengo que seguir porque es lo que hay. Cuando se presentó el Señor con sus palabras limpias, yo no lo podía creer. No lo podía creer. Nunca me imaginé que había una vida tan preciosa, tan hermosa, tan deseable de ser cristiano. Y el Señor me llamó y me convertí al Señor y inmediatamente lo único que quería hacer era evangelizar y hablarle a todo el mundo de Cristo. Estaba muy, muy convulsionado en mis emociones porque yo no podía creer que existía esta verdad. Y Dios me revela su existencia. Por eso sé que la palabra de Dios es potente. Conocí al Señor en una iglesia y por eso no quiero que ustedes piensen que Capilla Calvario es la crema y la nata de la leche. Para nada, yo hace rato que dejé. Cuando nosotros pensamos que éramos la nata y la crema de la leche, caímos. Pero cuando nosotros pensamos que Dios tiene un cuerpo, como dijo Pablo, constituido y que quiere que todo ese cuerpo se mueva armoniosamente, entonces hay un pie, hay una mano, hay una cabeza y todos tienen caracteres distintos, pero es un cuerpo que funciona. Es que a mí no me gusta cómo lo hace él. ¿Y qué te importa a ti? Es que yo no estoy de acuerdo. ¿Y quién te puso por juez? Es que yo no estoy de acuerdo. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que nosotros estamos tan preocupados de lo que otros hacen que no hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer y no tenemos tiempo para más, porque yo en mi vida tengo que corregir tantas cosas, tengo que mejorar tantas cosas, aspectos de mi vida personal, no tengo tiempo para andar mirando los detalles de mi hermano, dónde se cae, dónde se para, no es mi función y no creo que Dios me haya llamado para eso. Yo estoy para ser útil, así creo que debemos ser, útiles para la obra del Señor. Efesios capítulo 5, Pablo toma la analogía de un matrimonio. Y dice así, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Santa y sin mancha. Para Pablo habían dos razones por las cuales justificaba muchas veces los quiebres. La primera razón, la deslealtad y la infidelidad a Cristo. Eso significa grandes consecuencias sociales, ¿verdad? Dos, el pecado deliberado. Cuando el hacer lo malo se hace con ensaneamiento y con conciencia. Esas son las cosas que él lo destabilizaban. En 2 Corintios 2:4 dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Este es un hombre que está lleno del Espíritu Santo y ama de una manera entrañable. Y lo que me toca a mí ver, dice,
que Él tiene que enderezar lo que está torcido. Esto es como cuando hay un brazo deforme y usted tiene que enderezarlo. Por ahí un pastor, después de leer tantas cosas y de ver tantas cosas, decía que era como a los perros les ocurre algo bien especial. A veces hacen unos movimientos algo extraños y el estómago se les da vuelta. Y se les aprieta, se les cierra y se mueren. Porque cierra todos los intestinos, se aprietan, se hace un nudo allí y mueren. Es más o menos ese el ejemplo, corregir lo que está torcido. Y esta es la misión que está poniendo Pablo delante de Tito. Pablo expresa aquí 3 divisiones simples de lo que nosotros hemos visto. Primero, vemos los principios en forma ordenada. Fíjense que el Espíritu Santo tiene esa capacidad. ¿Qué es lo que hace primero? Nosotros ya hemos visto que en el capítulo 1 vimos todos los principios que van a fortalecer la iglesia. En el capítulo 2 vimos todos los principios que tienen que ver con la vida de las personas. Y en el capítulo 3 nosotros vemos los principios que tienen que ver con la vida hacia el testimonio que damos con la sociedad afuera. ¿Por qué debe haber un orden en la iglesia? Allí, en la iglesia, en esta iglesia, ¿a qué venimos nosotros? A aprender, a equiparnos, a capacitarnos. Por eso él dice, allí debemos establecer liderazgo. Tito, ordena la iglesia para que la gente cuando va a la iglesia se prepare. Y luego la preparación y el equipamiento que nosotros tenemos, ¿qué tenemos que hacer? Ponerlo en práctica. ¿Pero dónde? En nuestro hogar. Por eso nuestro hermano Phil habló acerca de que la gente, los ancianos, las ancianas, las mujercitas que tienen que enseñar a sus hijos, las ancianas que tienen que enseñar a las jovencitas, ¿no es cierto? Allí nosotros tenemos entonces que es el resultado de la iglesia que se lleva ese ejemplo de vida a la casa, y una vez que es practicado en nuestros hogares, nosotros estamos en condiciones de presentar testimonio al mundo y podemos influir la sociedad. Recién en ese minuto podemos influir la sociedad. Pablo en su mente, ¿saben lo que tiene? Tiene la isla de Creta, la isla más grande del Mediterráneo. Por lo menos habían 100 localidades donde él sabía que necesitaban iglesias. Pero él está proyectando eso en un joven, no tan joven como Timoteo, pero un hombre que puede hacer una obra allí. La visión que tiene no tiene límites. Y lo que está haciendo lo está haciendo con sentido, porque es un hombre que está siendo guiado por el Espíritu Santo. Entonces veamos aquí el versículo de mi parte que me toca. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Aquí vemos, dice, palabra fiel es esta. ¿Cuál palabra? Todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos visto desde que comenzó la conferencia. Todo lo que hemos estado estudiando a través de las Escrituras. Y dice que en estas cosas quiero que insistas, pero no cualquier insistencia, dice con firmeza. Es decir, tienes que estar, Tito, resuelto en hacerlo de este modo. ¿Por qué? Para que procuren ocuparse en buenas obras. ¿Y saben qué? En cuanto a obras, lo que está escribiendo aquí, con respecto a los cretenses, es necesario que allí hagan obras y que hayan obras y que el cristianismo se vea reflejado allí, porque esa sociedad es una sociedad corrupta. Pablo le dice a Tito en el versículo 5 aquí, claramente, capítulo 1 dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, para que establecieses ancianos. Por esta causa te dejé, para que ordenes y corrijas la iglesia. Y quiero que lo hagas y que insistas con firmeza. Tito, es necesario que lo hagas con valentía, porque el carácter que tienen estos cretenses no es para descuidar. Algunos decían que por aquí salía la palabra cretino.
No sé si será verdad eso, pero yo sonaba bonito. Para que ustedes piensen que estudié mucho. También. Miren, lo que vimos en el capítulo 1, del versículo 10 al 13. Miren, capítulo 1, versículo 10 al 13. Dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Tito, la gente de esta iglesia tiene un carácter que hay que corregir, las cosas deben establecerse nuevamente con convicción y carácter y firmeza. El profeta llamado Epímenes, y ahí me gustó también ese nombre y lo busqué, aparece aquí considerado por Platón como un hijo de los dioses. Plutarco tenía la opinión que este Epímenes era sabio y podría consultar a los oráculos para revelar los hechos futuros, pero los descubrió muy bien para conocer el carácter de estos cretenses. Así que Tito, no te extrañes si ya su propio profeta dijo lo que son malas bestias. Y a esto hay que ponerles un bozal, ¿verdad? Como animales. Y los trató de mentirosos. Y saben que me llamó tanto la atención porque yo estaba leyendo acá y en el capítulo 1 y dice el versículo 2, en la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente. Y yo dije, me cayó la ficha, como dice mi hermano Leo. ¿Por qué? Porque tiene que decir en el comienzo de su carta, Dios, que no miente, por favor. Tito, ten cuidado, Dios no va a mentir. Estos mienten, pero Dios no. Y yo decía, claro, aquí está. Nunca había visto que en las cartas Pablo destacara tanto eso. Y Dios que no miente, porque eran todos mentirosos. Había mucha mentira ahí, ¿verdad? Obras, frutos. Pablo, este es un tema, y Tito debe saber que obras buenas, las obras afectarán la vida de esta isla. Y él tiene eso en su plan, por el Espíritu de Dios. En Tito 1:16, quiero que lean conmigo esta escritura así rapidito porque nos esperan. Tito 1:16, miren aquí. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobos en cuanto a toda buena obra. ¿Saben? Me parece que hubo un hombre una vez que mandó a un misionero y lo mandó lejos. Y una cosa le dijo, anda y convierte a toda esa nación. Y si puedes, habla. Y si puedes, habla. Significa entonces que tú debes ser una Biblia abierta. Tu vida. Nosotros predicamos cambio de vida. Si mi vida es igual, no tiene sentido esta religión y vámonos para la casa. Estamos perdiendo nuestro tiempo. Pero si el Espíritu Santo ha tocado nuestra vida, nos va a cambiar y nos va a transformar para ser personas distintas y diferentes. La obra que solamente Él puede hacer. Ni intentes hacerla tú en una persona. No lo hagas. Es la obra del Espíritu Santo. Por eso necesitamos volver a la doctrina del Espíritu Santo. Dependencia. Me voy. No se entristezcan, no se queden tristes porque me voy. Enviaré a vosotros el Consolador y el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. Todas las cosas. Vean ahí lo que dice Tito 2:7. Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, Preséntate tú. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Allí están las obras de nuevo. Le dice, tú te tienes que presentar. Tú vas a ser el primero que vas a ir a dar testimonio allí. Preséntate tú. Tremenda responsabilidad.
Tú debes presentarte ahí como ejemplo de buenas obras. Y el 2.14, miren cómo dice acá, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Obras. No estamos hablando de obras que van a intervenir en nuestra salvación. Sabemos que no somos salvos por obra. Tito 3.1 dice, recuérdales que se sujetan a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Nuevamente, que se sujeten a las autoridades y que todas estas autoridades están impuestas por Dios. Tito 3, versículo 8. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. ¿Para qué? Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en qué? En buenas obras. Estas son buenas y estas son las cosas útiles que nos hacen bien. Estas son las cosas que nos van a hacer bien. Las obras como resultado del carácter cristiano. Miren aquí en el versículo 14 dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Para que no sean sin fruto. Pablo tiene aquí objetivos claros. Tiene un programa de seguimiento, que eso es lo que debemos aprender. Él tiene un programa listo. Sus cartas son con propósitos, porque él quiere ver el avance de la iglesia y quiere ver cómo se está construyendo la iglesia. Su sentido de responsabilidad es algo que nosotros debemos siempre destacar. El amor por la iglesia a él no le permite desconectarse. Siempre quiere saber y qué está pasando allá. Escríbanme, mándenme una cartita, díganme qué es lo que está pasando ahora. Y eso es tremendo. No necesitamos. Pablo pretende que la iglesia alcance madurez. Pero la madurez no viene solamente por creer. La madurez viene por la instrucción de la palabra de Dios. Él sabe que si el liderazgo no es un liderazgo fuerte, espiritualmente, la obra se estanca. Él está trabajando ¿con qué propósito? Formando hombres que van a crear o van a hacer la diferencia. Y Él les está enseñando que su suficiencia debe ser solamente de Dios y la dirección del Espíritu y el poder del Espíritu Santo sobre sus vidas. El versículo 9, mire lo que dicen aquí. Pero evita las cuestiones necias, las tonteras, y genealogías interminables, y contenciones, peleas, discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Hemos estado viendo mucho que este libro habla mucho del legalismo. ¿Saben ustedes? Hay un cáncer que es más sutil de lo que nosotros podemos lograr observar. Dentro de la iglesia existe el legalismo. El legalismo hace tremendo daño a la iglesia. El legalismo coarta la libertad de la obra de Dios. Aquí vemos este cáncer. Aquí vemos que hay personas que usan resquicios legales para tomar control de las personas. Tú no lo permitas, nunca. Porque no somos salvos por la ley. Somos salvos por gracia y por fe. ¿La ley es mala entonces? No. Es excelente, porque nos muestra lo que está bien y está mal. Es el semáforo, pero yo no me voy a justificar. Mi justificación ya la ganó Cristo, porque Él dio todo por mí. Y me dio una posición que yo no podría comprarla jamás. Y el día que yo la pudiera comprar, en vano murió Cristo. Por lo tanto, esa posición me la ha dado el Señor a mí, porque me ama, porque Él estuvo dispuesto a morir en la cruz por mí, estuvo dispuesto a derramar toda su sangre por mí, y allí estamos. Y ahí vamos. Jesús dijo, ustedes cargan a mi pueblo. Ustedes ponen sobre ellos yugos pesados que ustedes ni con un dedo quieren mover. Le ponen cargas pesadas. Ustedes son esos que cuelan el mosquito y dejan pasar ¿qué? El camello. ¿Se han fijado? Estamos preocupados del mosquito y el camello. Es que el mosquito, es que aquí, mira, fíjate aquí, acá, acá. Y el camello o el elefante blanco, ya porque le vamos para que sea más grande. ¿Verdad?
Eso es legalista. Eso es legalismo. Y parece que eso es una enfermedad, porque eso estanca la obra de Dios. Allí no hay libertad para que el Espíritu Santo también pueda obrar con poder. Yo no soy responsable de lo que Dios está haciendo con mi hermano, entiéndame. Y yo tampoco puedo lograr ni siquiera mejorar esa obra, porque si lo hiciera, esa obra en mi hermano se va a quemar. No va a durar nada. Y hay muchas personas que caminan así. ¿Se han fijado esos que discipulan y este es mi discípulo? Y el discípulo tiene que ir de vacaciones y dice, maestro, tengo que ir de vacaciones, ¿podré ir? Y están dependiendo del hombre, pero no de Dios. ¿Saben por qué estamos juntos nosotros? ¿Por qué nos podemos unir? Porque entendemos el vocabulario del Espíritu Santo. Y no somos rebeldes, ni anarquistas, ni nada por el estilo. Nos unimos. Porque eso lo provoca Dios. Porque estamos de acuerdo en que la palabra de Dios es todo. Y listo. Y sería todo. Allí vamos. Dice aquí, en el versículo 10, a los hombres que causen divisiones después de una u otra amonestación, deséchalos, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Tremendo aquí, porque vi que mi hermano Juan Carlos Gavilla nos enseñó acerca de cómo confrontar los conflictos. Pero no solamente cómo saber confrontarlos, sino que el propósito de confrontar un conflicto. Y gracias, hermano. Porque los conflictos tienen un propósito. Restaurar. Cuando se abordan. Y eso es algo que no siempre estamos dispuestos a tomar. Porque para eso hay que hacerse cargo. Y no es fácil. Porque tenemos que morir a nosotros mismos, a nuestra carne. Pero no se sorprendan porque cuando el Señor nos llamó, dijo esto. ¿Me quieren seguir? 70 eran y quedaron algunos pocos. ¿Me quieren seguir? Él no miente. Toma tu cruz y sígueme. Si yo no estoy dispuesto a morir, y créanme, si yo no estoy dispuesto a morir a mis derechos, a mis privilegios, a mi vida, es muy probable que me quede muy estancado en la obra de Dios. Porque hay momentos en que nosotros pensamos que tenemos derechos. Y saben que Dios quiere hacer una obra totalmente revolucionaria en nuestra vida. Aquí, en las divisiones, los que provocan divisiones siempre en su mente están correctos en su propia opinión. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cómo opera? Juntar gente que esté de acuerdo con mi opinión, sus puntos de vista, pero donde fallamos es que nos juntamos y la palabra de Dios no está filtrando nada de eso. Nos juntamos según nuestras propias ideas, pero no lo que dice el Señor. No nos juntamos para ver y qué dice la palabra con respecto a esto. Entonces, siempre habrá en la iglesia división. El Señor nunca nos mintió. Y a veces cuando uno se siente muy decepcionado, muy entristecido, Dios te dice, pero yo nunca te mentí. No te dije que esto iba a ser fácil. Porque un hermano explicaba muy bien, hay grados de madurez. Hay algunos hermanos que pueden estar muy llenos de canas, pero saben que son niños todavía. Porque está su carne todavía luchando con ellos y no lo ha podido entregar. Y debemos orar para que Dios, por medio de su Espíritu Santo, lo haga. Y no estemos como niños fluctuantes. Al niño cuando tú le quitas algo, ¿qué hace? Te hace un berrinche. Un maduro no puede hacer berrinche. Siempre habrá personas que quieren ser exaltadas, reconocidas, y ¿saben qué? Debemos tener temor de Dios si se nos llega a ocurrir tomar la gloria de Dios. ¿Saben lo que falta en estos tiempos? Que volvamos a las primeras sendas, que volvamos al temor de Dios, porque la sabiduría del hombre comienza con el temor a Dios.
¿No dice la palabra eso? Pero a veces nosotros pensamos que tenemos y podemos decir cualquier cosa y podemos despotiquear cualquier cosa y podemos decir lo que se nos da la gana, pero no es así. Dios no me permite ser así. El Espíritu Santo no me permite ser así. El Espíritu Santo no me da licencia. Porque mi vida está encadenada. Siempre habrá personas que quieren llevar a cabo sus ideas. El liderazgo debe cuidar la grey de Dios. Esa es nuestra función. Porque van a venir tiempos difíciles. Y van a venir personas que van a querer destruir. Pero Dios está preparando hombres para que guarden la palabra de Dios. Quiero solamente que vayan al libro de Juan, capítulo 21, y dice así, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y la tercera vez, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Allí está una de las grandes funciones, misiones que tiene el liderazgo. Cuidar a los pequeñitos que no saben defenderse, que no tienen idea de doctrina, que no son mañosos, que ellos vienen con un corazón abierto a recibir lo que le digan porque ya conocieron a Dios y están tan emocionados y convulsionados que abren su corazón, pero hay inescrupulosos que pueden abusar de las ovejas. Y por eso Pablo está hablando a Tito: Tito, en estas cosas quiero que persistas con firmeza. Los amo mucho, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. No vamos a llorar. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, te amo, muchas gracias. Gracias porque eres bueno, porque todo lo que haces tú para nuestra vida es bueno. Te pedimos tu bendición, Señor. Que tus palabras permanezcan en nosotros. Y gracias una vez más por traernos. Porque solamente tú puedes poner eso en nuestro corazón. No está en nuestra carne ni en nuestros deseos buscarte. Y allí podemos ver que tu mano sigue dirigiéndonos, guiándonos y guardándonos. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que estuvieron aquí y que han estado aquí, que vamos a seguir juntos. Que tú sigas ocupando cada minuto, cada segundo que podamos estar juntos. Y tu bendición esté sobre la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gracias.